Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les habla su hermano en Cristo, Rudy Arguera. Este tema que estoy desarrollando es prácticamente para todos los hermanos de la Iglesia de Cristo. Es un tema relacionado al uso o no uso de instrumentos musicales. Yo le he puesto por título algo así como el origen o las razones por qué los primeros cristianos no usaron instrumentos musicales en el primer siglo. También se podría llamar este tema como por qué Jesús o los apóstoles no tuvieron necesidad de prohibir el uso de instrumentos musicales. Prácticamente ese sería el tema, ¿verdad? Así es que quiero recordar lo que estuvimos mirando en el video anterior sobre este mismo tema. Estuvimos mirando prácticamente quién fue que originó o quién fue que ordenó el culto levítico. Estuvimos mirando el lugar que se decidió de donde se debía de adorar a Dios. Había un lugar específico, hablando acerca del tabernáculo o el santuario o el templo en Jerusalén, en el monte de Sión. Básicamente fue una orden directa de Dios, o a través de Moisés, o a través del rey David, a través de los profetas, para que se hiciera ese lugar, se estableciera en ese lugar. Dio los planos, dio los detalles de cómo iba a ser, dio también hasta los utensilios en detalle y ordenó también una lista de instrumentos musicales, comenzando desde un par de trompetas hasta una lista larga de instrumentos que se debían de usar. También asignó específicamente qué tribu de todas las tribus del pueblo de Dios terrenal, del pueblo de Israel terrenal, qué tribu era la encargada en el aspecto de adoración hacia Él. Y Él ordenó cómo debía de adorar ese pueblo a Él, a Dios. Si es que asignó a los sacerdotes utilizando trompetas. Ahí miramos en Números capítulo 10. Y ordenó a los, ¿cómo se llama? A los de la tribu de Leví en sentido general que utilizara todos los demás tipos de instrumentos. Ok. También de eso, de la lista, también ordenó, como decíamos, la lista de personas que debían de usar los instrumentos. Habían nombres, ahí me recuerdo, si gusta miramos algunos nombres. Vamos a mirar en Crónicas, donde nos habíamos quedado en el video anterior. En Crónicas capítulo 16, permítame, voy a usar mi Biblia aquí. Crónicas 16, primera de Crónicas capítulo 16, versículo, vamos a comenzar desde el 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Después de la adoración, estuvieron comiendo. Y puso delante del arca de Jehová ministros. Miren, aquí está como dice quiénes eran los encargados. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen, confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Este va a ser el trabajo de ellos. Los encargados de la adoración, ellos iban a recordar, confesar y loar
a Jehová de Israel. Aquí están algunos nombres. El primero era Asaf. El segundo era Zacarías. El tercero era Jael. El cuarto, Semiramot. El quinto, Jehiel. El sexto, Matatías. Y voy a seguir leyendo. Eliab, Benaía, Obededón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios, arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente las trompetas, ¿verdad? Óiganme, esto, ¿quiénes eran los de las trompetas? Seguían siendo, ¿cómo se llama? Sacerdotes. Anteriormente habíamos estado hablando, vamos a ver en Números capítulo 10, que ese trabajo de las trompetas solo iban a ser usadas por los sacerdotes. Aquí miramos ese mismo detalle ya muchos años después, ¿verdad? Cuando existía David, vivía David, que le estaban dando la orden de las trompetas a los sacerdotes, ¿verdad? Y el resto de címbalos, arpas y todo lo demás, salterios, arpas, al grupo de los levitas, ¿verdad? Y dice aquí que esto no había cambiado. Era una orden de Dios desde el tiempo de Moisés, y ya en el tiempo de David lo seguían dando. Y allí aparece, en el tiempo de David, nombres de personas como jefes encargados de la adoración para Dios, ¿verdad? Aparece, vamos a ver, voy a volver a leerlo, donde estamos, Asaf y el resto de personas. Pero si ustedes miran, muchos dicen que lo que es Salmos fue escrito por David y Salomón. No, pues prácticamente fue escrito por David y Salomón, pero también por estas personas que, ¿cómo se llama?, que aparecen en la lista aquí. Miren, por ejemplo, Salmo 74, por ejemplo, dice así: apelación a Dios en contra del enemigo. Masquil de Asaf. Ahí aparece ya ese primero que estamos mirando. Miremos el canto, quiero decir, el Salmo 75. Dice: al músico principal sobre no destruyáis. Salmos de Asaf. Otra vez el mismo Asaf. Vamos a ver otro aquí. Dice el Salmo 77. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutum. Salmo de Asaf para Jedutum. ¿Recuerdan ese nombre? Jedutum. Jedutum. Todos estos, aquí hay una lista de salmos. Está otra vez aquí el Salmo 79, Salmo de Asaf, ¿verdad? Muchos salmos escritos no por David, no por Salomón, pero por estas personas que están en la lista, que están dando que iban a ser los encargados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De adorar con los instrumentos musicales en el templo, en el tabernáculo, en el santuario, para adorar a Dios. Bueno, decíamos, vamos a seguir mirando esto. Entonces estábamos diciendo allí en Crónicas capítulo 16 versículo 4: puso delante del arca Jehová ministros de los levitas para recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová. Y puso sacerdotes, también el versículo 6, sacerdotes que usaran las trompetas, ¿verdad? Al final de Crónicas miramos que Dios fue el que dio este plan de adorarlo a Él así, de esa manera. Miremos en Crónicas capítulo 25, vámonos casi al final. Miren lo que dice versículo 1. Asimismo David
y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos, ahora hijos de Asaf, hijos de Emán, hijos de Jedutún. Miren, ahí aparece, ¿se acuerdan que les dije? Recuérdense de Jedutún. Allí estábamos leyendo un salmo que lo había escrito Asaf para Jedutún, ¿verdad? Hijo de Jedutún. ¿Para qué? Oigan lo que dice. ¿Para qué eran encargados estas personas en el ministerio de adoración? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Alguien me decía a mí que los salmos no eran salmos, no es un libro de profecías. Bueno, aquí está diciendo que se establecieron estas personas usando instrumentos musicales o encargados para dirigir las alabanzas a Dios, la adoración a Dios, y dice que eran para que profetizasen a través de las arpas, usando arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, su padre, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías, ¿verdad? Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Ok, aquí miramos la lista específica de que Dios estaba estableciendo quiénes eran los que iban a estar encargados de tocar esos instrumentos, encargados de la alabanza, ¿verdad? Alabanza a Dios, ¿verdad? Ya hablamos de un lugar específico, ya hablamos de una lista específica de instrumentos que Dios había ordenado, y ahora estamos hablando de nombres o personas específicas de una tribu en específica que debían de estar usando esos instrumentos. Miramos, vamos a ver versículo, vamos a leer Primera de Crónicas 28:12, más al final de Crónicas. El libro de Crónicas, amados hermanos, es como por eso dice Crónicas, es como un libro histórico. Habla cronológicamente cómo sucedieron las acciones, la historia del pueblo de Israel prácticamente, cómo Dios fue estableciendo un lugar, personas para que lo adoraran, etcétera, etcétera. Es como un libro, como el libro comparado con el libro de Hechos del Nuevo Testamento, que habla de la historia de los primeros cristianos. Aquí se habla de la historia de ¿cómo se llama? Del pueblo de Israel, y aquí estamos mirando el área histórica de la adoración del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y miramos aquí que, ¿cómo se llama? Vamos a leer entonces, vamos a leer el capítulo 28. Reunido David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes, y está hablando que tiene una reunión de los principales de Israel con David. Y entonces aquí les está contando cómo Dios a los principales, David le está contando a sus principales cómo Dios le habló. Miren el versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre
Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió para caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Está contando él: tú no edificarás. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Allá miramos, cuando estuvimos hablando de Levíticos, ¿verdad? Y Éxodo, cómo Dios ordenó a Moisés que hiciera un santuario, un tabernáculo. Ahora aquí estamos mirando cómo Dios ordenó a David que su hijo fuera el que hiciera el templo, el primer templo en Jerusalén. Y aquí está contando David a sus principales de Israel, ¿verdad? A los principales de Israel. Pero vamos a irnos más adelante, el versículo 12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras alrededor, y para las tesorerías y de la casa de Dios, y para la tesorería de las cosas santificadas, ¿verdad? También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas. Mire, exactamente igual como Dios se lo ordenó a Moisés muchos años antes, se lo estaba ordenando a David, que lo hiciera de la misma manera cuando se hiciera el templo en Jerusalén. Grupo de levitas y grupo de sacerdotes. Los levitas usando todo tipo de instrumentos, y los dirigiendo las alabanzas. Ahí está la lista que ya la estuvimos leyendo de esos levitas, los jefes de las alabanzas. Y luego los sacerdotes que iban a estar usando las trompetas. Y entonces dice en el versículo, vamos a leer versículo 19, vamos a leer 19. Todas estas cosas dijo David. Oigan, qué interesante. Espero que todos estén mirando esto y oyendo esto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Lo dice con su propia boca el rey David, que todas estas cosas que él estaba haciendo, de los instrumentos, del lugar del templo y de las personas de la tribu de donde debían de estar encargados de adorar a Dios, eran cosas, todos estos planes habían sido dadas por Dios a él, que él los tenía que hacer de esa manera. Y claro, le había dicho que el que iba a terminar el templo era su hijo, ¿cómo se llama? Salomón. Así que eso es muy interesante, que estemos estudiando esto de cómo de tabernáculo, de santuario, se pasó al templo en Jerusalén, y fue por órdenes del rey, órdenes de Dios al rey David, cómo debía de quedar. Luego pasó el tiempo, invadió Babilonia, llevaron al pueblo de Dios exiliado allá a Babilonia, y pasaron como unos 70 años en el exilio. Luego regresaron, ¿verdad? Los dejó libre el rey nuevo que estaba en aquel tiempo. Después los dejaron libres y regresaron a Jerusalén, regresaron a Israel, edificaron las paredes de la ciudad y también el templo. El templo lo reconstruyeron. Y entonces, en el tiempo ya del rey Ezequías, vamos a irnos al
Segunda de Crónicas, ya no vamos a mirar Primera de Crónicas, sino que Segunda de Crónicas, acompáñenme por favor. Segunda de Crónicas, vamos a ver. Segunda de Crónicas, vamos a mirar al final de Segunda de Crónicas, capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Observen cómo este nuevo rey de Israel está volviendo a establecer la adoración levítica a Dios en el templo recién reconstruido, en el tiempo en que el templo fue reconstruido. Miramos cómo este rey Ezequías lo restaura el templo, restaura el servicio de oración nuevamente. Vamos a ver en el versículo 25, ¿verdad? Dice así, vamos a ver, 25. Puso también levitas, ¿verdad?, en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Ok, aquí está confirmando de que ellos volvieron, ¿cómo se llama?, a establecer el servicio de oración antiguo. Antes del exilio estaba ese servicio de oración encargado por los levitas, y ahora, después de más de 70 años después, el rey Ezequías lo vuelve a restablecer otra vez con los levitas, otra vez con salterios y arpas, con címbalos, y dice que todo este mandamiento lo debían de cumplir porque eran órdenes de Dios a través de sus profetas. Dice allí, y versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Otra vez el mismo modelo antes de que hacía más de 70 años atrás, ¿verdad? Ahora lo están volviendo a establecer, ¿verdad? Volviendo a establecer en el templo. Ahora, aquí hay algo muy interesante que nadie dice, bueno, ¿y por qué no lo podemos hacer en otras partes? ¿Verdad? Dios no prohibió eso. ¿A dónde está la prohibición para que lo pudiéramos hacer en otros lugares, no en el templo? Lo podemos hacer en otros lugares. Nadie dice eso allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabían que lo debían de hacer en el templo. No era necesario una prohibición para que la gente no entendiera, sino que nadie dijo, ¿dónde está la prohibición para que no lo hagamos fuera del templo? O déjame pensar más. ¿Por qué no hubo alguien que hubiera dicho? Aquí el rey Ezequías está ordenando a los levitas, pero ¿qué hay alguien pues que hubiera podido salir allí y hubiera dicho, bueno, ¿y por qué otras tribus, otras personas de otras tribus no pueden alabar a Dios con instrumentos? ¿Por qué tienen que ser los levitas? ¿Verdad? Alguien que podía estar discutiendo ahí, ¿dónde está la prohibición? Alguien podría estar diciendo ahí, ¿dónde está la prohibición? Yo no veo que nadie prohíba de que otros miembros de otras tribus pudieran estar usando instrumentos musicales. ¿Dónde está la prohibición? Como dicen hoy algunos por ahí, ¿dónde está la prohibición para que no se use instrumentos musicales? ¿Verdad? ¿Sí me entienden? ¿Verdad? El mensaje que quiero dar en este punto. Muy bien, pero no. Aquí ya era una orden de Dios que eran los levitas, y eran los levitas usando todo tipo de instrumentos, y los sacerdotes usando trompetas, dice ahí versículo 26.
Bien, entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y comenzó el holocausto, y comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel, de David, del rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, aquella lista de personas que yo les conté, y los trompeteros sonaban las trompetas, todo hasta que duró, hasta que se consumió el holocausto. Así es que aquí estamos hablando cómo era este tipo de adoración en el sistema levítico, y cómo se llama, lo vuelven a retomar este mismo modelo después del exilio, cuando regresaron nuevamente a Israel, estas personas que habían sido exiliadas allá en Babilonia, vuelven a retomar el mismo modelo. Mira, vamos a seguir en otro video más adelante. Dios me los bendiga y vamos a seguir mirando esto en detalle. Muy interesante, ¿verdad?